Hey, ¿qué tal, familiares y amigos? Bienvenidos a mi 10º intento por grabar la introducción de este episodio. Es increíble que tenga más de un año haciendo este podcast y todavía me trabo, no entiendo cómo, todavía no sé qué decir, todavía repito montones las palabras, todavía hago un enredo. Un año, y aún con guión me equivoco. Bienvenidos a mi pesadilla. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Yo soy Enoch Salazar, esto es Atípico y por fin voy a dejar esta 10ª prueba como la definitiva para iniciar el podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes de cariño. Gracias de verdad por sus críticas, las constructivas y las no tan constructivas. Gracias por quedarse dormido escuchándome. Gracias a todos. Les amo montones y espero que Dios esté bendiciendo su vida de una manera increíble. Y nada, si ustedes creen que esto es digno de compartirlo con alguien más, que esto vale la pena que otras personas lo escuchen, por favor usen sus redes sociales para compartirlo. Por favor, denle like, suscríbanse ahí en los diferentes canales y compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien sea. Y si por el contrario ustedes piensan que esto es terrible, que suena horrible, que da mucho sueño y quieren vengarse de alguien, compártanselo para que sufra como ustedes. Así todos ganamos. Gracias, mil gracias de verdad por ser parte de esta comunidad. Y dicho esto, y terminando mi pesadilla de introducción, vamos al tema. Este es el episodio número 54. Le he titulado Valiente. Cuando yo me criaba, cuando era un niño, estaban súper de moda las películas de Indiana Jones. Yo recuerdo que yo agarraba un abriguillo café que tenía, agarraba 2 gorras porque en mi casa no había sombreros, entonces 2 gorras, una me la ponía para adelante y otra para atrás para emular un sombrero, y agarraba una faja y la usaba de látigo. Agarraba un bolsillo ahí, me lo guindaba y andaba por las calles jugando de Indiana Jones. Yo quería ser tan valiente, tan audaz como Harrison Ford. De verdad. Y obviamente pensaba que me veía como él, pero no. También estaba de moda el Rey Arturo. Había leído muchísimo sobre el Rey Arturo. Me encantaba el mito de la espada en la piedra y todo el asunto. Los caballeros de la mesa redonda. Era fascinante para mí. Yo los veía y creía que ellos eran súper valientes, súper audaces. Y yo quería ser como ellos. Pero en mi casa no había rey. En mi casa no había espadas. En mi casa no había caballos y la mesa era cuadrada. Así que 0 posibilidades de ser uno de los valientes caballeros del Rey Arturo y la mesa redonda. Me encantaba esa posibilidad de ser un héroe. Crecimos los niños de nuestra generación, en su mayoría los hombres, porque ahora hay más posibilidades y las mujeres y los hombres tienen más posibilidades. Pero antes a los niños varones se nos vendía la idea de tienen que ser un héroe, tienen que ser audaces, tienen que cambiar el mundo. Y creíamos y crecíamos conscientes de que teníamos que ser los más audaces. Pero mi realidad en mi niñez es que yo no era el valiente del grupo, no era el más audaz del salón, no tenía las cualidades físicas que un héroe tenía, porque los héroes casi nunca tenían panza en la tele. Los héroes tenían una motora fina muy ágil. Yo era terrible, yo me quedé en bodoquitos. Hasta el día de hoy no sé recortar. Los héroes eran valientes. Yo le tenía miedo a la oscuridad, yo le tenía miedo a la soledad, yo le tenía miedo a la gente que no conocía, yo le tenía miedo a los fantasmas, yo le tenía miedo a Santa Claus, yo le tenía terror nocturno, yo tenía miedo de todo, hasta de mi sombra. No era como muy valiente entonces, al menos en el estándar de la valentía que nos habían vendido. Y esto supone un choque para alguien que de verdad quiere, pero que no tiene la posibilidad.
Interesantemente, siempre nos vendieron la idea de que un héroe era alguien osado, audaz. Y no está tan alejado de la realidad o de algunos contextos. Sin embargo, no siempre es así. Pero queríamos ser valientes. Los chicos de mi generación querían ser valientes. Y pues a mí, que todo me daba miedo, no estaba ni en el top 15 de los valientes del grupo con el que salía. Las cosas cambian y uno va entendiendo que hay valentía en muchas otras áreas, que hay valor, que hay osadía en muchas otras áreas y no solo haciendo loco o tirándose a un edificio o rescatando a alguien de las llamas de un incendio. Pero en ese tiempo era así. Esto me recuerda a una historia súper interesante que la Biblia nos muestra sobre el valor. Siempre he sido súper fan de leer, pero cuando estaba más chico tenía problemas con leer la Biblia, me parecía súper aburrida. Entonces, mis papás me compraban unas revistas que eran como un manga, pero de la Biblia. Era chusísimo, chivísima. Entonces, yo leía historias de la Biblia a través de esas revistas. Porque ¿quién te conocía, Goku, en ese tiempo? Yo tenía las historias del profeta Elías que bajaba fuego del cielo y consumía todo el sacrificio. ¡Ja, ja, ja, ja! Esos sí eran clásicos. Obviamente no me dejaban ver Goku, ni los pitufos, ni nada de eso. Pero tenía esas revistas donde podía ver las grandes historias bíblicas y como la Biblia está llena de cosas súper chusas e interesantes, me volvían loco. Me fascinó la historia de David. El niño que mató a un gigante. El niño que tuvo el poder de destruir a un guerrero. Me encantó y empecé a enamorarme de su historia, del contexto, de todo eso. Años más tarde empecé a leer mi Biblia y empecé a leer el libro de Samuel, donde nos cuenta la historia de los reyes de Israel, al menos de los primeros reyes. El rey Saúl y luego David. Y nos cuenta la historia de su niñez, de cuando era un pastor de ovejas, de cómo Dios lo consagra, de cómo Dios lo llama y lo elige para ser rey de Israel, pero pasa mucho tiempo antes de que él pueda ser rey. Y en medio de ese tiempo, Dios empieza a hacer cosas increíbles en la vida de David. David es un tipo valiente, es un tipo osado, es un tipo que lucha contra osos, contra leones, es el chamaco que con una piedra gana una batalla contra un soldado enemigo que mide 3 metros. David es el arquetipo de héroe que todos queríamos ser. Y obviamente yo conseguí una resortera y andaba buscando gigantes para matarlos cuando era chamaco. Eso de la resortera salió terrible, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Y luego, el libro de Samuel nos cuenta todo el proceso que David vive antes de convertirse en rey y luego cuando ya es rey sobre Judá y sobre Israel. Y en un momento en los que David está huyendo, que no tiene a nadie, que parece que Dios lo ha abandonado, que parece que todas las cosas están vueltas de cabeza y uno dice, suave, Dios lo ungió como rey, Dios lo quería como rey, ¿por qué le están pasando todas estas cosas? Pero resulta que está sucediendo cosas atroces en la vida de David. Él se va y se refugia en medio de un desierto y la Biblia nos cuenta que llegan a refugiarse con él la peor calaña de todo Israel. La gente que nadie quería, los que tenían deudas, los malvados, la gente fea, esa gente que usted la vería y cruza la calle, esos eran los amigos de David, del que iba a ser el rey de Israel. Esos tipos, el Brian, todos esos eran el grupo de amigos de David. Y es increíble cómo a lo largo de esta historia van desarrollando una lealtad hacia el ungido de Dios, hacia el rey, hacia el futuro rey de Israel. Una lealtad tan
tan palpable, tan rica, tan única, que uno dice, hey, no sé cómo esta escoria social se transformaron en gente leal, en gente que daría la vida por el rey y por su país, por su nación. Es impresionante el cambio que tienen. Y de estos 600 aproximadamente hombres que se unen a David, en aquel momento, David elige 30 como su grupo élite de seguridad. Y la Biblia empieza a hablar cosas maravillosas de ellos, proezas que hicieron, cosas increíbles que a nadie se le hubiera ocurrido que podían pasar. La Biblia cuenta de uno de ellos que agarró su espada y mató tanta gente en una batalla que la espada se le encarnó. También cuenta que hubo otro de ellos que mató 800 hombres en un solo día. También cuenta que hubo uno que mató a 2 leones con sus manos. ¡Qué loco!, ¿verdad? Dice que hubo otro de esos. Es que imagínense la calidad de calaña que podían ser, los sanguinarios que eran, que tenían la capacidad para hacer estas cosas. Que otro mató a un egipcio que era enorme, que unos eran osados, que otros, cuando todos se fueron, se quedaron frente a un ejército y les hicieron frente. Eran increíblemente sanguinarios, fuertes y sin miedo. Pero es interesante cómo la historia va narrando y el narrador nos dice, pero ninguno de ellos fue tan importante, fue tan valiente como aquellos 3. ¿Y quiénes son aquellos 3? Aquí está la historia y por eso quería contárselas. Segunda de Samuel 23:13. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza. En ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: «Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén». Entonces los 3 valientes se metieron en el campo filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: «Que el Señor me libre de beberla». Eso sería como beber la sangre de hombres que han puesto su vida en peligro, y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarbia, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó más que los 3 valientes y llegó a ser su comandante, pero no fue contado con ellos. Benaías, hijo de Joyadá, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. También derrotó a un egipcio de gran altura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaía, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaía. También él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Es interesante, nos cuenta la historia de gente que empezó a hacer hazañas de guerra increíbles o dar muestras de valor increíbles, pero la historia se centra en aquellos 3 que lo único que hicieron fue ir a traer agua para el rey. Qué loco, ¿verdad? Es interesantísimo porque está narrando las hazañas de un montón de gente haciendo cosas magníficas, pero sigue diciendo, ninguno de ellos fue como aquellos 3. Y mi pregunta es, entonces, ¿qué determina la valentía? ¿Qué es ser valiente? ¿No tener miedo? ¿Afrontar al enemigo? ¿Sacar fuerzas de donde no hay para realizar una obra increíble? ¿Qué es ser valiente?
La Biblia nos dice que estos tres hombres hicieron algo que los otros no habían hecho. Y no es que no demostraron valor, no se enfrentaron al miedo, no se enfrentaron a sus enemigos, no hicieron proezas, no es eso. Centremos nuevamente en la primera historia. David está en un pozo, está huyendo, está en medio de la guerra, y la Biblia nos cuenta que está en su aposento, en su fuerte, o sea, está dentro de una cueva, pero hay un lugar especial para él, único para el rey, para que pueda estar más tranquilo. Pero la Biblia también nos dice que en ese momento donde David está ahí, yo me imagino que en medio de su soledad, en medio de su estrés, en medio de su frustración, con agua cerca, pero dice, desearía tomar agua del pozo que está en Belén. Es un capricho del rey, es un capricho en un momento de debilidad, dicho como cuando uno dice, qué rico, no sé, comerse una hamburguesa de tal lugar, que no voy a decir nombres porque no me pagan, pero qué rico comer algo de allá, y es simplemente una exclamación de un deseo, pero no hay una realidad, no hay una necesidad real. O sea, no es lo mismo decir, tengo sed, a decir, qué rico tomar, no sé, tomarse una coca. Son cosas diferentes. Y ya va a salir el que diga, sí existe la sed de coca. Sí, pero no estamos hablando de eso. David tiene simplemente un deseo. Quisiera tomar agua del pozo que está en Belén. A ver, es probable que tenían agua cerca, es probable que estaban cerca de un río, es probable que sus sirvientes tenían ahí cerca cómo abastecerlo de agua, pero él exclama un deseo. Quiero agua de ese lugar. Y la Biblia dice que estos tres hombres estaban ahí cerca y escucharon lo que el rey quería y se fueron a hacerlo. Le trajeron agua del pozo donde el rey quería. El pozo estaba sitiado, habían hombres alrededor, enemigos alrededor, que lo tenían sitiado, pero estos hombres aprovecharon la noche, la oscuridad, y trajeron agua de ese pozo. Y yo me imagino la escena, cuando llegan todos contentos y felices con el agua, se la entregan al rey David, y el rey les dice, muchachos, yo no me puedo tomar esto. No puedo tomarme esto. Que Dios me castigue si lo hago, porque ustedes han demostrado tanto valor que yo no puedo tomarme esto. Nos damos cuenta, ¿verdad? Hay algo aquí que tal vez no estamos viendo. Esto es algo sencillo, pero hay algo aquí que tal vez no estamos viendo en la escena. ¿Por qué el hombre que mató a 300, que se metió a un pozo con un león, no es más valiente que esos tres? ¿Por qué el hombre que mató a 800 en batalla no es más valiente que esos tres? ¿Por qué los otros que mataron gente con quijadas de un burro no son tan valientes como esos tres? La respuesta a eso es súper sencilla. David simplemente exclamó un deseo. Y ellos estaban ahí para escuchar y hacer cumplir el deseo del rey. A lo mejor la valentía es poder estar tan cerca de Dios que podamos escuchar lo que Él desea para ponerlo por obra, para cumplirlo. A lo mejor lo que Dios quiere es que seamos valientes, y esa valentía radica simplemente en el hecho de estar tan cerca de Él que podamos escuchar lo que Él está diciendo para ponerlo por obra en nuestras vidas. Tal vez Dios no espera que vos transformes a tu pueblo, que transformes el país, que hagas una campaña evangelística enorme y que se conviertan a Cristo 250,000 personas. Tal vez ese no es el deseo de Dios para vos. Tal vez ser valiente tenga todo que ver con estar cerca cuando Dios hable, con poder escuchar lo que Dios está diciendo para cumplirlo. Porque a veces queremos hacer tantas cosas por Dios, ser tan audaces para Dios, y nos pasa a los que estamos trabajando en la iglesia.
Nos pasa muchísimo que queremos hacer tantas cosas, meter tantos proyectos, meter tantas situaciones, igual a los que no. Queremos hacer tantas cosas en la vida, queremos tener esto otro, hacer esto otro, impresionar al mundo entero con nuestras hazañas, con nuestros logros, con nuestros títulos, con nuestros viajes, con nuestras cosas, pero tal vez, solo tal vez, todo se trate de estar tan cerca del Rey que podamos escuchar lo que Él desea de nosotros. Para que al final Él diga, sí, tengo 30 hombres de élite. Todos son capaces de matar, son máquinas de matar. Todos son capaces de hacer lo más osado del mundo. Todos inspiran miedo, todos inspiran terror. La gente cuando los ve huye de ellos. Pero ninguno como esos 3 que simplemente estaban cerca y escucharon mi deseo. Ninguno como esos 3 que estaban tan cerca de mí como para hacer mi voluntad. Y a lo mejor se trata de eso nada más. Tal vez has sido muy duro con vos mismo. Tal vez has sido muy dura con vos misma. Tal vez te has dicho, no, yo no sirvo, yo no puedo. No, Dios no me puede llamar a nada. No, Dios no puede hacer nada conmigo. No, yo no soy capaz de esto. Yo no soy capaz de hacer nada osado, nada grandioso, nada así que capture los periódicos. Mi foto no va a salir en la portada por ser el más osado. Tal vez te has tratado así, pero de verdad creo que a lo mejor solo se trata de escuchar lo que Dios tiene que decir. Que tal vez lo estamos haciendo mal, lo hemos estado haciendo fatal. Y es cierto, seguí siendo osado, seguí siendo valientes, consiguiendo cosas, alcanzando metas. Pero tal vez solo se trata de escuchar lo que Dios quiere decirte. Tal vez solo se trata de escuchar lo que Dios tiene para decirnos y cumplirlo. Porque entre matar 800 hombres o meterse a un pozo donde hay un león y matarlo, a ir a un pozo por agua en la noche cuando todos están dormidos, creo que es más difícil ir donde está el león. Pero siguen siendo estos 3 los más valientes de todos. Porque, estimados familiares y amigos, si hay algo difícil de hacer, si hay algo que nos lleva la vida en hacer, es estar pendientes del llamado de Dios para nosotros. Podemos hacer 1000 cosas, pero cuando Dios nos dice que hagamos o dejemos de hacer algo, ¿cómo nos cuesta? Qué difícil, qué duro es. Pero a lo mejor solo se trata de eso. De estar ahí, de estar cerca, de saber qué es lo que Dios quiere y cumplir ese propósito para mi vida. Porque es muy probable que cuando Dios nos hable algo, siempre sea para hacernos crecer. Así que, no sé qué tan valiente, tan osado, tan osada sos. No sé cuántos logros has hecho, no sé cuántas portadas de periódicos has llenado. Pero si no estás tan cerca de Dios como para escuchar su voluntad, vas en la ruta incorrecta. Ánimo, gente. Dios los bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Living in the gangster's paradise.